Bien, 9:40 de la mañana. Ya saben ustedes que esta semana ha habido muchas comisiones de pleno y al final la tertulia política con los representantes del equipo de gobierno y de la oposición la hemos tenido que trasladar a este viernes, la hemos encajado en la agenda y casi todos tienen mucha prisa. Venga, pues vamos a abrir plano y vamos a presentar a Samuel Ruiz de Vox, bienvenido, Inma Mora del Partido Popular y portavoz del Gobierno, bienvenida. Por parte de la oposición, Mariano Valera del PSOE, bienvenido, y Esther Díez de Compromís. Buen día. Buen día. Bien, pues ha habido junta de portavoces hoy. Está todo preparado ya para el pleno y una de las cuestiones es las cuestiones de las cuentas. Nos ha traído Mariano Valera la liquidación presupuestaria. Esto que ustedes han estudiado, han concluido que gracias al gobierno de Pedro Sánchez ellos no han presentado números rojos. Esa es la conclusión de su compañera. Sí, así es, y totalmente legítima y con datos, por eso los he traído, no por otra cosa. O sea, cuando mi compañera Patricia Macías sale en rueda de prensa para comentar el desastre presupuestario que tiene este gobierno, no lo hace por arte de magia, lo hace porque estudia punto por punto los expedientes que los propios técnicos dicen que si no hubiese sido por el ingreso del malo del gobierno central de 5 millones y pico, 5 millones, 5,4, este gobierno hoy estaría hablando otra vez de números rojos, de que gasta más de lo que tiene. Es decir, si no hubiesen sido por esos 5 millones, hubiésemos tenido un déficit en el cierre del 2025 de 7 millones de euros. Es decir, el gobierno de Pablo Ruz, conformado por Pablo Ruz y Vox, han gastado más de lo que tienen. Y en una casa, cuando se gasta más de lo que tiene, ya sabemos lo que hay. O se ajusta el cinturón, o esto se va generando una bola, para que nos entendamos todo el mundo en economía doméstica, va generando una bola que nos lleva a lo que dicen los propios técnicos, que como sigamos así nos va a llevar, y es a un desastre económico en el Ayuntamiento de Elche, de cara a 2 años. Y esto es lo que está pasando en el Ayuntamiento, que gastan mucho, gastan mal, sin preocuparse en los verdaderos problemas que tiene la ciudadanía y que lo están diciendo día a día, y gastan en capricho más del dinero que tienen. Inma. Mira, no hay más sordo que el que no quiera escuchar en esta vida, y es que este gobierno municipal presentó las cuentas en las que se ha comprobado perfectamente como, a pesar de los augurios que nos deparaba la bancada de enfrente, es decir, los señores socialistas y Compromís, en el que no se iban a poder pagar las nóminas, no se iban a pagar las horas extras, ya veríamos a ver cómo íbamos a acabar con inestabilidad presupuestaria. Pues este gobierno presenta unas cuentas completamente saneadas. Acabamos con estabilidad presupuestaria, acabamos con un superávit, bajamos impuestos y además invertimos en nuestro municipio, a pesar de los augurios negativos que nos lanzaba la izquierda, que lo único que hacían era entorpecer el trabajo o incluso crear miedo en la ciudadanía. Y con lo que acaba de decir del gobierno, bueno, pues es que solo faltaba eso, que los impuestos de todos los españoles y en particular de todos los licitanos, ¿a quién tienen que revertir? ¿Única y exclusivamente al bolsillo del señor Sánchez? Pues no, porque ahora mismo evidentemente nos encontramos en una situación en la que los impuestos han subido más de un 10% comparado al 2024 y solo faltaba que no revertiera sobre los ilicitanos, que somos los que estamos pagando impuestos, válgame señor. De manera que este gobierno tiene unas cuentas totalmente saneadas y además invertimos en nuestro municipio. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esos remanentes? Pues evidentemente haremos lo que la ley establece que tenemos que hacer. Sin embargo, con ustedes, en el que las reglas fiscales no existían porque estaban completamente congeladas, ¿qué hicieron ustedes con los remanentes? ¿Hemos visto inversiones en nuestro municipio durante 8 años? Pues hemos visto 0 inversiones. Sin embargo, este gobierno, ¿qué es lo que va a hacer? Evidentemente, con esos remanentes le tocará amortizar deuda, como ya predijimos en nuestros presupuestos para el 2026, y además realizaremos todas esas obras que son financieramente sostenibles, como por ejemplo Highton, como por ejemplo asfaltado. Es decir, los ilicitanos van a ver que este gobierno sí que trabaja por y para los ilicitanos y para mejorar nuestro municipio, que al fin y al cabo estamos aquí para ello. Esther, sobre el remanente tú también has sido crítica, consideras que debería invertirse para vivienda.
Sí, primero querría puntualizar algunas cuestiones. Primero, que en estos momentos hay vigente un plan económico financiero en el Ayuntamiento d'Elx porque el año pasado hicieron que las cuentas entraran en inestabilidad presupuestaria por dejar un agujero de 8 millones de euros y, por tanto, ahora, objetivamente y de manera vigente, y esto será algo que espero que no tengan la osadía de querer rebatir, porque es objetivamente así, hay un plan económico y financiero por el cual este Gobierno de Partido Popular y Vox tiene que estar tutelado por haber gastado más de lo que debía. Dicho esto, a mí hay una cosa que me fascina. Resulta que tienen que saber los telespectadores que la liquidación del presupuesto viene a decirnos cuál es el sobrante que han tenido del dinero de 2025 que no han sido capaces de gastar porque no han trabajado lo suficiente como para ejecutar esas inversiones y esos gastos que nos habían prometido durante el ejercicio anterior. Han sobrado 32 millones de euros, que efectivamente es el sobrante más alto de la historia. Y eso quiere decir que este alcalde es el que más dinero ha dejado sin ejecutar en unas cuentas municipales. Y esto resulta que para el alcalde es un mérito. Y yo, claro, tengo que decir que a mí esto, desde luego, me chirría, ¿no? Porque que unos números que vienen a decir que uno no ha sido capaz de hacer los deberes, el alcalde intente venderlos como un logro, yo creo que juega a lo que viene siendo habitual en los últimos tiempos, que intenta, yo creo, pensar que los ilicitanos y ilicitanas no tienen la suficiente inteligencia o no tienen la suficiente memoria como para saber de qué estamos hablando, ¿no? Y esto me parece a mí que es una falta de respeto al conjunto de la ciudadanía. Y por el punto que comentabas, efectivamente, a mí no me parece mal que un ayuntamiento se endeude si lo hace para invertirlo en políticas que son buenas para la gente. ¿Qué ocurre? Que aquí seguimos en ver las propuestas, por ejemplo, en materia de vivienda que hemos propuesto de compromiso, como esas ayudas a las rentas, como esas ayudas, ¿no?, a pagar el alquiler para las rentas medias, o, por ejemplo, el poder paliar la subida de la cesta de la compra. ¿En qué van a invertir este sobrante? En compensar partidas que habían recortado a principio de año, por ejemplo, el servicio de ayuda a la dependencia o, por ejemplo, el plan Concilia, que aún así, ni con lo que suben ahora compensa el recorte que produjeron en su primer año de legislatura. O que hacen, por ejemplo, cambiar la financiación de las inversiones que había recogidas en el presupuesto de este año, pero eso no nos habla de ninguna inversión nueva, eso habla de que en lugar de que el dinero llegue por una vía, llegará por otra. Pero también en esta liquidación es importante hablar de las partidas que están o bien al 0% de la ejecución o bien a un porcentaje muy bajo, ¿no?, que esto también es muy significativo. Y bueno, ya en este tramo final de la legislatura podemos hablar de un alcalde que nos ha regado los oídos con muchas promesas sobre grandes obras, centros de congresos, el tram, el seguir ampliando la Ronda Sur, el conservatorio, y que ya sabemos perfectamente que nada de eso va a ser una realidad, como tampoco lo será, por ejemplo, el Centro de Salud de Torrellano. Así que esta es la realidad, ¿no?, sobre los números que vamos a debatir el próximo lunes. Bueno, yo creo que la señora Díez lo acaba de decir. Este ayuntamiento sí invierte en políticas para la gente. Lo que todavía no ha entendido, y creo que debería empezar ya a darse cuenta, y más cómo funcionan últimamente las calculadoras, es que sus políticas, las que ella propone, no son buenas para la gente. Y esto hay que decirlo así de claro. Usted se llena la boca de hablar de plan de vivienda, usted lo que quiere hacer intervención. Y la gente está cansada ya de ese tipo de políticas. Escuchamos al señor Valera, que le ha faltado ahora, viene aquí a decir que el señor Pedro Sánchez ha salvado a Elche. El señor Pedro Sánchez está matando día a día a todos los españoles. Estamos hablando de la cesta más cara de la compra, estamos hablando del precio del gasoil más caro de la historia, estamos hablando de la presión fiscal siempre. Que faltaría más que eso lo regenere, pero creo que con todo lo que está aportando la ciudad de Elche, con lo que ha dado, al final creo que son migajas para nuestro municipio después de lo que nos está expoliando. Y le digo más, nosotros lo teníamos muy claro y la gente ya lo sabe. Ustedes llevan meses vendiendo que no vamos a pagar las nóminas se han pagado todas. Llevan meses vendiendo que íbamos a endeudar al ayuntamiento. El ayuntamiento no está endeudado para nada. Llevan meses vendiendo, no, y el tiempo da razón y la quita. Hasta el día de hoy no la ha dado a nosotros siempre. A ver si algún día se las da a ustedes. Llevan tiempo que no vamos a cumplir el plan económico financiero. Se ha cumplido la estabilidad presupuestaria. O sea, es que ya no les cree nadie. Y señora Díez, parece que acogerse a un plan económico financiero sea ilegal. Es una herramienta más para poder trabajar. ¿Es bueno?
Si tú inviertes, ¿por qué no? Pero acaba de decir se lo he explicado. Ya, pero como me acaba de preguntar, le contesto. Tenía yo mi turno. Como me ha preguntado, yo le he contestado. Vale. No, yo no le he preguntado. Pensaba que quería que le respondiera. Que no le he preguntado. Le he dicho que parece que un plan económico-financiero sea ilegal. No, es una herramienta más para poder trabajar. Y se lo he explicado millones de veces, como pasa en cualquier economía doméstica. Cuando una persona quiere hacer algo, cuando uno quiere invertir, cuando uno quiere crear, cuando uno quiere generar, pues son tira y afloja. Si tú un año quieres apostar de más y quieres para poder llegar al final de legislatura con todo lo cumplido, porque vuelvo a repetir, que lo que Vox trajo junto con el PP se firmó en el pacto, a un 90% está todo cumplido, pues hubo un año de empezar a hacer las cosas, porque nosotros no queríamos que nos pasara como ellos, nosotros no queríamos empezar el último año y no llegar a nada, nosotros teníamos claro que teníamos que llegar a 2027 con todo cumplido y estamos trabajando por ello. Y el siguiente año nos tuvimos que coger un plan que al final ajustará las cuentas y que nos están dando la razón. Un momento, Mariano. Simplemente tres reflexiones. La primera, discúlpeme, pero ayer su grupo votó en contra de las medidas que ayudan a la ciudadanía en nuestro día a día con el tema de la guerra. Sí, estos son los patriotas que venían a salvar España cuando ponen sobre la mesa medidas y su grupo vota en contra. Bueno, ahí los dejamos. Los que venían a salvar España. Ahí lo dejamos mejor. Sí, claro. No te interesa. Dos, repito. Cuando la señora Macía habla, no habla desde el desconocimiento, habla desde el puro conocimiento de haber gestionado Hacienda durante 4 años y de haber estudiado los documentos que los técnicos han lanzado, que los técnicos están avisando de que el ayuntamiento lo están llevando ustedes a la ruina. Y eso no lo dice la señora Macía, eso lo dicen los técnicos de Hacienda en este documento, que parece ser que ustedes no se leen, porque es que intentan rebatir sobre qué. ¿Sobre ideas al aire? No, rebatan sobre los documentos propios que los técnicos dicen, que es que no nos lo inventamos nosotros, lo dicen los técnicos, señor. Que hablamos de matemáticas. Y luego seguimos. Superávit gracias a qué, porque no lo dicen todo. ¿Dónde está el problema? Porque no lo dicen todo. ¿Dónde están los 5 millones? ¿Por qué no lo anuncian? Y la tercera, el truco de los impuestos. Dice que bajan el IBI y bajan la plusvalía y pierde el ayuntamiento ingresos de 1,7, pero lo que no dicen es que por detrás están recibiendo 3,7 millones de más. Claro, ¿qué quiere decir esto? Que te están diciendo una cosa, pero lo que están aplicando es otra. Y al final, si volvemos a comparar los recibos del 2025 con los recibos del 2022, se dará cuenta la ciudadanía que está pagando más en el ayuntamiento de Elche, porque el gobierno que tenemos está engañando. Te dice una cosa y aplica otra. Pero yo creo que estos señores no están capacitados para poder hablar y muchísimo menos del Departamento de Hacienda con esa señora Macía que dice usted que trabajaba. Bueno, pues yo le recuerdo que ustedes, el gobierno de PSOE y Compromís, cerraron el año 2022 con 8 millones de déficit. ¿Están ustedes capacitados para hablar a este gobierno que tiene un superávit? Que además, sí, 8 millones de euros en el 2022 cerraron ustedes el gobierno. ¿Y dónde estaba el problema ahora? Compromís. Y ahora vienen aquí a darnos lecciones no sé de qué, de una señora que se acaba de leer toda la liquidación del presupuesto, pero que ella era incapaz de poder ejecutar cuando tenía que ejecutar en su gobierno. PSOE y Compromís en el año 2022 cierra con un déficit de 8 millones de euros. Pero es que además este gobierno, además de invertir en infraestructuras, además de bajar impuestos, además de acabar en superávit, tiene además que coger todas esas deudas que ustedes dejaron, porque les recuerdo que esta misma tarde inauguraremos el pabellón inclusivo en el que a los ilicitanos podría habernos costado 5 millones de euros y pasó a costarnos 12 millones de euros por su ineficacia. Les recuerdo que ustedes tenían unos fondos EDUSI desde el 2017. Yo le he respetado, señor Valera, de manera que pido que me respete. Tenían unos fondos EDUSI para poder gastarse desde el 2017 y llegó el 2023 y fueron incapaces de poder ejecutar ese pabellón inclusivo que esta tarde este gobierno inaugurará y que a los ilicitanos finalmente les ha costado de sus bolsillos 12 millones de euros cuando podría haberle costado 5 millones de euros. De manera que lecciones sobre gestión en Hacienda a este gobierno absolutamente ninguna, porque hacemos frente a las deudas que ustedes dejaron, hacemos frente al dinero que ustedes perdieron, invertimos y además bajamos impuestos. Y además con unas cuentas saneadas, a diferencia del 2022 que ustedes acabaron con 8 millones de déficit y además con un superávit.
Los datos son claros. La legislatura anterior finalizaba con una deuda del 13% y este gobierno municipal de Partido Popular y Vox la han aumentado a un 26%. Y eso es absolutamente cierto, objetivo y puede consultarse por cualquier ciudadano y ciudadana. De hecho, hay un documento que el anterior gobierno municipal, sabiendo, ¿no?, al final el uso que hacen de la mentira en sus comparecencias públicas, dejamos además firmado por el secretario, por los técnicos municipales, está colgado en la web municipal y yo animo a cualquier telespectador a poder ver esta cifra del 13% y después ver los informes de Hacienda de los años del gobierno de Pablo Ruz y ver cómo esa deuda se dobla. Y por eso, insisto, hay un plan económico financiero en este gobierno. Efectivamente, hay que desmontar las mentiras y hay que desmontar que hayan bajado los impuestos. Cuando objetivamente, como decía el señor Valera, cualquier ilicitano o ilicitana que coja sus recibos del año 2023 y los compare con los del día de hoy, verá cómo está pagando más. Y esto es una realidad incuestionable, como le gusta decir al señor Ruz. Y hablemos de fondos europeos. Miren, resulta que durante la legislatura de Pablo Ruz y de Mercedes Alonso no fueron capaces de tejer ninguna estrategia para fondos europeos. Llegó este gobierno y sí, fuimos ambiciosos y pusimos encima de la mesa un proyecto de 30 millones de euros, del cual yo tengo que decir que nos sentimos muy orgullosos, de los cuales además la mayoría, la gran mayoría, el gran porcentaje de esas actuaciones se completaron y se finalizaron. Hubo una pandemia por en medio y lamentablemente, a pesar de eso, el gobierno de España y la Unión Europea no fueron capaces de aprobar esa prórroga y hay un proyecto en este caso que había quedado fuera, pero el resto se ejecutaron y bien que ha estado Pablo Ruz cortando las banderas de los proyectos que iniciamos en el anterior gobierno de izquierdas, de la financiación que conseguimos. Además de esos fondos EDUSI, en el caso de movilidad sostenible conseguimos 12 millones de euros, todos conseguidos por el anterior gobierno de izquierdas que ejecutó los que le correspondían durante su legislatura y que ellos, que decían estar en contra de muchas de estas políticas, han continuado a lo largo de esta legislatura. Pero voy a decir algo más. Señora Mora, yo no le... Señora Mora, como dicen ustedes, no se devuelven. Perdieron? ¿Cuántos consiguieron ustedes? Miren, Miren, tengo que recordar que aquí quien nos viene a vender eficacia ha presentado solicitudes a fondos europeos a lo largo de esa legislatura. ¿Saben cuánto han conseguido PP y Vox en fondos europeos? ¡Cero! Cero han conseguido, porque no han sido capaces de poner buenos proyectos encima de la mesa que la Unión Europea... Pero es que claro, es culpa del gobierno de España, por supuesto. O sea, porque es cero autocrítica. Cero. Y por eso resulta que Pedro Sánchez le ha dado dinero a gobiernos donde gobierna el Partido Popular, como Orihuela o no he acabado, no he acabado, como Orihuela o como Torrevieja o como Benidorm, que sí que ha recibido muchos fondos y gobierna el Partido Popular, pero resulta que no han sido capaces este gobierno de conseguir ni un solo euro de fondos europeos, que son los que efectivamente transforman este municipio. Se le ha olvidado decir a la señora Díez que aquí la Comunidad Valenciana una vez más nos ha expoliado el señor Sánchez y las ayudas a la DANA han salido de los fondos europeos que iban destinados a la Comunidad Valenciana. Y lo voy a repetir. ¿Por qué Benidorm, Orihuela y Torrevieja han tenido? Claro, ¿por qué? Usted no ve un buen proyecto de rehabilitar los mercados de Plaza Madrid. A lo mejor es que no lo han que está ahora con los funcionarios. Ahora está echándole la culpa a los funcionarios porque son los mismos que... Son los que tramitaban las ayudas a los los mismos, fondos entonces europeos, la culpa de los funcionarios no se tramitó bien. ¿Le está echando usted la culpa a los funcionarios de la casa? No, ¿y eso ustedes? No, a nosotros no, si al por final los que tramitan los fondos son las mismas personas que la tramitan a ustedes. El problema por es la vivir de réditos, la injusticia una vez más del gobierno de la nación con la Comunidad Valenciana y sobre todo con el municipio de Elche. ¿Usted ha leído la convocatoria? Que termine esa Partido Popular y Vox. Así que vaya hasta allá de demagogia. Y no me hable de sus fondos europeos, porque lo han perdido. Ustedes perdieron el 60-70%, hemos tenido que devolver de esos fondos europeos. No es verdad, no es verdad. Hemos tenido que devolver todo el pabellón inclusivo, un 85% del pabellón inclusivo. Hemos tenido que devolver la rehabilitación, que también iba con fondos europeos del Jardín de la Concordia. Tampoco fueron ustedes a ejecutarla porque al final se echaron atrás, le vieron las orejas al lobo y decidieron no ir para adelante y se perdieron también eso. Hemos perdido la gran mayoría de lo que ustedes solicitaron. Entonces, ¿para qué sirve solicitar? Uy, anda, los autobuses eléctricos me los debo haber inventado. ¿Para qué sirve solicitar? La zona de bajas emisiones me la debo haber inventado. La zona de bajas emisiones, el anillo ciclista me lo debo haber inventado. Y gracias al Partido Popular y sobre todo a Vox, tiene una zona de bajas emisiones no restrictiva. Usted lo que quiere una vez más es expoliar a los ilicitanos, multándole por circular por el centro de Elche. Multando, no restrictiva y no lesiva. A día de hoy, todo vehículo
puede circular por nuestro municipio, que ni va a ser sancionado, ni va a ser tratado, a diferencia de otros que puedan pagar unos mejores. Esa es la diferencia que sí. entre este gobierno que trabaja por los ciudadanos y el suyo, que lo que quiere hacer El es del una vez blanco más y negro. volver a robarles y volver a impartir una Claro ley que sí. injusta, que al que no pueda comprarse un coche de 70, 80, 90.000 euros no pueda circular por el centro de Elche. Esos son ustedes, los ciudadanos que trabajan por el pueblo. La diferencia es que cuando ustedes no tienen ambición y se ciudadanos- están equivocando los ciudadanos que continuamente, trabajan la por- culpa los es del señor Sánchez. Pero ¿cómo que Cuando, tenemos cuando idea? ustedes, cuando Madre ustedes mía, inauguran, cuando ustedes inauguran las cintas de los proyectos que le dejamos nosotros, entonces ahí me cuelgo las medallitas. Pero Y este es el gobierno al pero final ¿qué que pintas? tenemos. ¿Qué El pintas, no, señor? hombre, pues la que va a El inaugurar señor esta, Carlos la que va a inaugurar esta González, tarde, por señor, ejemplo, pero sí, la que va a inaugurar esta tarde y la que ha inaugurado Del pabellón, Mariano, y del pabellón Reina Sofía. Del pabellón Reina Sofía, Sofía. del pabellón tan criticado Del de pabellón, Reina del Sofía. pabellón que Venga, quería el que no, alcalde, recordemos, pabellón última, Reina la última Sofía. viendo. Para que La la gente lo última- entienda. que cada vez Nosotros está llevamos viendo 3 más. años. Nosotros pusimos la primera piedra al pabellón. Nosotros hoy lo inauguramos. Ellos tenían el dinero en 2017. Y ya Desde se- y se 2017, tuvo que devolver. en 2023 todavía no habían puesto ni la primera piedra. Así que a mí me daría Acabando la vergüenza legislatura, ir por ahí diciendo, como y dicen ya. ustedes, en todas las tertulias, en todas las televisiones, que son el equipo que más ha trabajado, pero que menos han hecho. Eficacia y eficiencia, cero. Pero es que tienen Samuel se cuajo, tiene que ir. pero es que tienen cuajo, pero es que ahora presentan una moción para, evidentemente, todas las deficiencias que existen en el barrio de Palmerales, Hombre, pero es que faltaría esas más. deficiencias, Es que señor como Valera, ustedes no van, pero es que con ustedes nosotros como no se van, decide, no se pero pasean esas por los deficiencias Déjela terminar, existen déjela terminar. en todos los barrios desde hace más de 8 años, porque fueron incapaces de ejecutar ni una sola obra en nuestro Vaya. municipio. Polideportivo Y Palmerales nos lo hemos a inventado los también. vecinos de las pedanías, a las que por fin hemos llevado ese transporte que lo que hace es vertebrar nuestro municipio y que el mantra ustedes del decían, transporte lo tienen no, por no, 4 no es un años. mantra, pues vaya usted y ¿A 4 dígaselo años? a todos los vecinos Vaya de usted a los las pedanías. Palmerales y dígale por qué Esto tiene es cerrado el un mantra. polideportivo que arreglamos Pero que, nosotros. señor Valera, pero Está ¿qué cerrado está a cal y diciendo, canto. madre mía, O que- que- o quién cerró la piscina. rehabilitación ¿O quién cerró la piscina de Palmerales? Este gobierno, con ¿Quién todos cerró la los piscina de barrios Palmerales? en malas condiciones. Es este gobierno No vamos bien. el que Bien realiza olvidado. todas esas No vamos a los barrios, infraestructuras. vivimos ¿O en los barrios. quién amplió la línea acá para que pasara por Palmerales? ¿O quién reabrió la piscina que Mercedes Alonso y Mire, Pablo Ruz señor- habían señora cerrado Díez, en la señora legislatura Díez, anterior porque señora pensaban Díez, que no eran señora Díez. merecedores los Que vecinos por y mucho vecinas que de repita la Palmerales mentira varias de que veces, tuvieron... los- Es mentira, ¿sabe lo que la pasa? piscina ¿Sabe estaba... lo que pasa, señora Díez? ¿Sabe lo ¿Se que cerró pasa? la piscina? No, ¿Sí o no? estoy ¿Sí o hablando, no? estoy interviniendo yo, señora Díez. Oye, pensaba Y que había tiene una acabado y que falta estábamos- de respeto hacia sus compañeros de la No, yo corporación. pensaba que había y que aquí queda terminado. más que demostrada en todas las tertulias, ¿Sí? todos los martes ¿Por a los qué? que venimos. ¿Sabe lo que pasa? Que afortunadamente los ilicitanos se están dando cuenta y usted va a la deriva. Pasó de 3 concejales a 2, a 1 y ya veremos en las siguientes elecciones qué es lo que ocurre con el partido de Compromís. Pero vamos, que algo que a nosotros evidentemente no nos preocupa porque nosotros seguimos con eso es lo nuestra que a usted le trayectoria, gustaría, que es señora bajar Mora. impuestos. Yo sé que le soy otra muy vez. molesta. No, a mí, molesta, ¿sabe lo que es? Que esté interrumpiendo constantemente y que falte Pero el pensaba que había respeto. terminado. No tiene usted ¿O quiere respeto acaparar por sus toda la compañeros. tertulia? No, señora Díez. Ah, Yo es lo que que eso quiero tampoco es es tener poder respeto. venir aquí a poder debatir, que Porque- es para lo que venimos. Yo también, No, por señora eso Díez. entiendo que Usted cuando lo ha que viene tenido un aquí rato es para intervenir, a me toca faltar al replicar, ¿no? respeto. Usted lo que viene aquí es a faltar al respeto, que es lo único que sabe hacer. Aquí y en todos los ámbitos en los que se refiere. Mire, señora Mora. Son las 10. Y nos Sí. tenemos que marchar. ¡Ay! Tenemos ¡Qué reunión. casualidad! Que ahora no No, quiere que le sí, conteste. sí, sí. ¡Anda! ¡Qué Que hemos casualidad! empezado esta tertulia diciendo que a las 10 en tiene que punto marcharse. teníamos Qué varias casualidad. reuniones. No es una casualidad. Ya lo pueden- los es espectadores una creo que lo realidad. saben Lo que pasa es que a usted no le perfectamente. compensa porque le estamos diciendo las verdades. Y es para que hacer van un a la pabellón, deriva. Si para les hacer un intento pabellón en 3 contestar años y hay me que tapan trabajar. todo el rato y les tapan Claro que hay que trabajar, lo que ustedes eso no han se lo voy a hecho para consentir. Y recogerlo. estoy, mira, lo voy a Lo que decir así de ustedes no claro, han hecho. estoy hasta las narices de que ustedes sean así de irrespetuosos. Claro, Aquí irrespetuoso. trabaja todo el mundo. Y yo eso es una cuestión Pero que no que le voy a cuestionar a nadie. trabaja todo el mundo, Unos mejor los hay que presentar y otros mociones y las peor. tienen que Y retirar otros... porque lo que han presentado Bueno, no han estudiado. y hay no quienes han se trabajado bien. presentan para Y hay que dimitir se como presenta para usted dimitir y y a después los 2 días... hoy no y mañana sí. Y al día siguiente Venga, te hombre, cuento. hombre. Pues Ya, vamos, por favor. ahora Por sí. favor. Ahora ¿Qué sí. está diciendo? Personal. Tres, Hablando aquí de tres. trabajo. El que quería irse al que quería irse Tres hace Me minutos. quedo con la silla, ¿verdad? El que Tres quería- minutos. el que quería irse hace 3 meses. Y me Tres quedé- me quedé minutos con la Se silla. repitió al día pasan. siguiente. Tranquilos porque 3 minutos pasan de las 10, os tenéis que marchar y os invito a que paséis por la Plaza de Baix. Os impregnéis del Sí, hemos olor, pasado por allí esta mañana. bueno, os habéis mojado Pero antes de marchar, de la Semana Santa ilicitana. Antes de marcharme, creo que aquí coincidimos los 4. Yo creo que os merecéis la enhorabuena por el reconocimiento ayer. Hombre. Por vuestro compromiso con la Eso es. comunicación del municipio. Muchas gracias, Así que muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias por esa felicitación. Venga, lo intentamos. Terminamos bien. Unanimidad. No, yo he querido terminar bien porque tenemos la Semana Santa y es una belleza.
belleza, las palmas blancas que se han regalado, la ampliación de las personalidades y ojalá el domingo de Ramos Lo respete el tiempo, como no va a digo. llover, no va a llover. No va a llover, Bordonado pero- ha dicho hoy que no va a llover. Mañana no sé lo que dirá, pero dice que no va a llover. Pero va a hacer frío. Sí. Tenga un poco menos Mucho de aire frío. del previsible. Hay que y ya abrigarse. está. Muchas gracias, Samuel. A vosotros, Muchas gracias, siempre. Inma, Esther. Un placer. Mariano. Y ya saben que la semana que viene es Semana Santa.